no me canso. Chicos, lo prometido es deuda. Se ganaron conocer a Bartolito, que es mi gallo, el que han escuchado en las clases. Entonces, este es Bartolito. Entonces, vean la mecánica de las aves y pueden pensar en Bartolo y compararla con la de nosotros. Es súper lindo, es súper tierno. Lo voy a ir a dejar y ya empezamos la clase. Dígales chao. Pues que les vaya bien en el examen, no les puedo decir. Ya vengo, chicos. Muchas gracias, sí, este es Bartolito. Entonces, es el que se escucha atrás. Es súper buena gente. Yo nunca había tenido un gallo hasta hace poco. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la regulación de la ventilación. Y es muy interesante porque hay diferentes factores que influyen, pero bien que mal, nosotros podemos decidir sostener la respiración, ¿ok? Y sí van a ver, digamos, cosas que influyen que se inicie una ventilación, pero nosotros lo podemos controlar. Y de hecho, el récord mundial es de 24 minutos y 3 segundos, que para mí es amazing. No lo he hecho en mucho tiempo, pero no creo que durara casi nada, digamos. Entonces, muy impresionante, ¿ok? Después la segunda pregunta era sobre la relación ventilación-perfusión y dónde es mayor. Entonces, como les estoy preguntando por la relación, recordemos que la relación es mayor en los ápices, a pesar de que la ventilación por sí misma y la perfusión por sí misma son mayores en las bases. Voy a compartir la pantalla para enseñarles la diapositiva donde lo vimos. Y la última es qué variable tiene un mayor efecto sobre lo que es el control de la respiración. Y hoy lo vamos a ver, pero la gran mayoría lo pegaron aunque no hemos tenido la clase, y es el PCO2 arterial. Y vamos a ver cómo es que afecta. Entonces vamos a empezar. Un segundito. Ok, entonces vamos a ver la pregunta de relación ventilación-perfusión primero. Entonces, vamos a ver que la relación en sí es mayor en los ápices que en la base. Y recordemos que lo que es la relación es básicamente la ventilación por minuto sobre la perfusión. Entonces, aunque la base y lo que es la base sea mejor ventilada y perfundida, nosotros sacamos la relación. De hecho, es mayor a 1 en lo que son las ápices. Y es lo más cercano a 1, más bien cerca entre la tercera y cuarta costilla. Entonces es diferente si yo les pregunto solo por ventilación o perfusión o si les pregunto por la relación. Entonces a esto se refería lo que es esa pregunta. ¿Ok? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ok, entonces vamos a ver lo que es el control integrado en la ventilación. Es la última clase de la unidad, que la verdad me pone un poco triste, porque me encanta RESP y podría hablar más de ello. Pero bueno, ya termina la unidad. Entonces vamos a terminar y esta clase es bastante corta. Entonces van a salir un poco temprano. Pero lo que es el control integrado de la respiración, de la ventilación, vamos a ver que tenemos que describir todos estos mecanismos e integrarlos también con diferentes contextos fisiológicos, como lo es el ejercicio. Y de hecho el laboratorio que ustedes hacen de la semana que viene, en 8, bueno, de esta semana la otra, tiene que ver con lo que es uno de los laboratorios, el efecto del ejercicio sobre lo que es la ventilación. ¿Ok? Entonces aquí están los contenidos.
Y vamos a empezar a hablar ya de lo que es el control integrado. Entonces, el control de la respiración va a estar dado principalmente por los centros ventilatorios, que se van a encontrar en lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y vamos a hablar más de los grupos específicos a continuación. ¿Ok? Y en estos centros es donde se está integrando la información, porque se responde a diferentes estímulos que se integran y tienen un efecto al final en la ventilación. ¿Cuáles son esos diferentes estímulos? Tenemos lo que son las emociones, lo que es el estado emocional de la persona, del paciente. ¿Ok? Entonces, a partir de centros encefálicos superiores, van a tener una vía a través del sistema límbico y este va a enviar eferencias a lo que es el bulbo raquídeo, donde se va a integrar la información. No sé quién me abrió el micrófono, si fue un error o si tienen alguna pregunta. Me parece que fue un error, te voy a poner en silencio. No, no te puedo poner en silencio. Ana, ¿puedes por favor ponerte en silencio? Ana. Aquí. Ok, entonces la información que viene de los centros encefálicos superiores que tienen que ver con la emoción y el control voluntario van a pasar por el sistema límbico, se envían eferencias y se integra en lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia, en diferentes grupos que ya vamos a ver. Pero veamos que se está integrando también información que se sensa en los quimiorreceptores medulares y también información que está sensándose en los quimiorreceptores aórticos y carotídeos. Y estos diferentes estímulos van a ser lo que es el CO2 y también lo que es el nivel de oxígeno y el pH. ¿Ok? Entonces, la presión parcial de CO2 es captado por los quimiorreceptores. Daniel, ¿puedes ponerte en silencio? Ya. ¿Ok? Vamos a tener que la información del nivel de PCO2 puede ser sensado en quimiorreceptores centrales y también los periféricos, mientras que los niveles de oxígeno y de pH son sensados solamente en los periféricos, como se ve en este esquema. Se van a enviar neuronas aferentes desde estos diferentes receptores y se van a integrar en lo que es el bulbo y la protuberancia. Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el centro generador de patrón, que tiene tres diferentes grupos, de aquí van a salir eferencias que van a los músculos de la respiración. Y vamos a ver que hay una diferencia en los que controla los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Una expiración forzada, porque usualmente en la expiración no estamos utilizando músculos de manera activa, sino que de manera pasiva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver más en detalle. Entonces, cuando vemos acá lo que son los centros de control respiratorio, acá va a ser donde se integra esa diferente información. ¿Ok? Entonces, vamos a tener los centros de control a nivel del bulbo y el puente. Y estos diferentes grupos van a ser el grupo respiratorio dorsal, que está acá. Entonces, vamos a poner vamos a tener también lo que es el grupo respiratorio ventral. Y vamos a hablar también de lo que es los grupos pontinos, pero principalmente de los grupos respiratorios dorsales y ventrales. Lo que es el grupo respiratorio dorsal, que es esto de acá, ¿dónde es que se encuentra? Se encuentra dentro del tracto del núcleo solitario. Entonces, el grupo respiratorio dorsal dentro del núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Y contiene células de la rampa, que ahorita vamos a ver cómo es que funciona la rampa, pero básicamente son células que se van despolarizando y se va aumentando hasta que se llega a un punto de quiebre, se da la información y después se cesa.
después de una retroalimentación, ¿ok? Y el grupo respiratorio dorsal va a estar encargado principalmente de la inspiración. Las eferencias van a ir, vean acá que la eferencia es hacia el nervio frénico. Y el nervio frénico es el que inerva lo que es el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración. Recuerden que es el que más contribuye al cambio de volumen. ¿Ok? Entonces, lo que es el grupo respiratorio dorsal, inspiración. Lo que es el grupo respiratorio ventral es principalmente expiración, pero contiene un complejo o un grupo de células que son de la inspiración. Entonces vamos a poner acá principalmente expiración. Vean acá que estamos viendo lo que es el dorsal, que serían estos de acá, y lo que están saliendo es hacia los músculos expiratorios. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el centro que hablamos de que a pesar de que está en el grupo respiratorio ventral, es inspiratorio? ¿Ok? Entonces, en la parte ventral vamos a tener lo que es el complejo de Pre-Brotzinger, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, este complejo de Pre-Brotzinger, a pesar de que se encuentra en el grupo respiratorio ventral, que es principalmente expiratorio, este grupo de células es el centro generador del marcapasos y genera un aumento en la tasa de disparo del nervio frénico a través del núcleo solitario, y esto se da un aumento en la velocidad o bien en la profundidad de las ventilaciones. Y esto hace sentido. ¿Les hace sentido? Yes. No. Ok, súper. Entonces, de acá va a ir hacia los músculos inspiratorios. ¿Ok? Entonces, esto es importante y vamos a ver también que lo que es el núcleo, el tracto solitario, ahí está el núcleo ambiguo. Y si se acuerdan, en el núcleo ambiguo es donde se integra información, ¿ok? Incluso lo que es el baroreflejo y todo esto. ¿Se acuerdan de esa clase? ¿Ok? Entonces ven que está muy, muy cercano. Entonces, lo que son cambios en frecuencia cardíaca, producto del baroreflejo, pueden generar cambios también en las tasas de disparo de los núcleos ventilatorios. Entonces, pueden haber cambios. Ven que están muy, muy cercanas las estructuras. ¿Ok? Entonces, esto tiene también algunas implicaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay un grupo de investigación que tiene eso, pero hay uno que es como colocar, medir la frecuencia cardíaca sosteniendo la respiración. Entonces, parte de todo el mecanismo tiene que ver con la integración de la información y dónde es que se integra y la cercanía a lo que es el núcleo ambiguo. ¿Ok? Y esto es el efecto que tiene. ¿Hace sentido? Un poco de neurona. All right. Excelente. Entonces, aquí estamos viendo lo que es esta actividad neuronal. Entonces, durante la inspiración, la actividad de estas neuronas inspiratorias, que sabemos están viniendo de lo que es el grupo respiratorio dorsal y el complejo de Pre-Botzinger, ¿ok? Van a aumentar de manera sostenida hasta con un mecanismo de retroalimentación positiva. Una vez que se llega al final de la inspiración y se cesa la información, se cesa de manera muy abrupta y se produce lo que es la expiración nada más por el retroceso elástico. Esto sí no es una expiración forzada. Y esto es lo que estamos viendo acá. Hay un bucle rápido de retroalimentación positiva, se para y ese es el momento en el que para la inspiración. ¿Ok? Entonces, esto es la actividad neuronal en lo que es el ciclo ventilatorio. Entonces, aquí es donde se integra la información. Tenemos también la información que viene de los centros superiores, pero y los quimiorreceptores periféricos y los centrales,
qué es lo que está sucediendo, cómo es que están trabajando. Entonces, lo que son los quimiorreceptores periféricos se van a encontrar en lo que es el cuerpo carotídeo y los cuerpos aórticos. Y las células que sensan los cambios son las células glómicas, que son estas que vemos acá, las células tipo 1 o glómicas. Mientras que también tenemos en estas estructuras las células tipo 2 o las células sustentaticulares, que son más o menos como los podocitos, que son células de sostén en el sistema renal. ¿Ok? Vean lo que es la relación con estos capilares sinusoidales. ¿Ok? Estas células se encuentran en zonas altamente irrigadas con estas estructuras. Entonces, cambios pequeños en el PO2 o en el PCO2 van a ser sensados. Entonces, esta relación entre lo que es la vascularización y dónde se encuentran estas células. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede ante, por ejemplo, un cambio en el PO2, que es lo que estamos viendo acá? Se sensa una disminución en el PO2. Entonces, los canales de potasio se van a cerrar. Esto va a causar que se despolarice la célula, ¿ok? Al despolarizarse la célula, se están abriendo estos canales de calcio voltaje dependientes y esto va a producir la exocitosis de neurotransmisores que van a enviar señales a través del nervio glosofaringeo, que es el que va a los centros medulares donde se integra la información, ¿ok? Entonces se va a censar la información, va a pasar por una aferencia y va a ser integrada en los centros que hablamos en bulbo, ¿ok? Y esta sensibilidad a los quimiorreceptores periféricos, ¿a qué es mayor? A los cambios en oxígeno o los cambios arteriales en oxígeno o los cambios de PO2, de PCO2 o de pH. Lo que son los receptores periféricos, los quimiorreceptores periféricos, son más sensibles a los cambios en la presión arterial de oxígeno, ¿ok? Y son menos sensibles a los cambios en pH o PaCO2, la presión arterial de CO2. Y vamos a ver que esto es diferente a las células en los quimiorreceptores centrales, ¿ok? Entonces, esto es lo que está ocurriendo, se están abriendo estos canales, se da la despolarización, entra el calcio que está entrando por los canales voltaje dependientes y se da la exocitosis. Viaja por el glosofaringeo y va a los centros donde se integra toda la información, ¿ok? Mientras que los quimiorreceptores centrales que se encuentran después de la barrera hematoencefálica no van a responder de manera tan marcada a lo que son cambios en la PaO2 o en el pH. Los quimiorreceptores centrales son mucho más sensibles a lo que son los cambios en los niveles de CO2 o bien el pH local. Pero si hay un cambio en el pH local, sería una acidosis metabólica, por ejemplo, del sistema nervioso central que esté afectando el pH del líquido cefalorraquídeo, y eso no es tan frecuente. Entonces, los quimiorreceptores centrales van a básicamente censar lo que son los niveles de CO2, ¿ok? En lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, son más sensibles a los cambios en PaCO2 y menos sensibles a lo que son los cambios en O2 o en pH, pero estos también pueden influir, ¿ok? Un aumento en el PCO2 del plasma, va a pasar lo que es la barrera hematoencefálica y va a estimular los quimiorreceptores centrales, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, un aumento en este PCO2 va a
pasar el CO2 y va a estimular los quimiorreceptores centrales, ¿ok? Estos quimiorreceptores centrales van entonces a enviar eferencias a los centros de control de la respiración, que son los que ya vimos, el respiratorio ventral y el dorsal. Y esto al final, si hay un aumento en la PCO2, va a aumentar la ventilación. This makes sense, hace sentido. Si yo tengo CO2, un mayor nivel de PCO2, entonces tengo que lavar ese CO2. Y recordemos que para lavar el CO2 en el gráfico que vimos la vez pasada, se aumenta la ventilación. Entonces, un aumento en el PCO2 va a llevar a un aumento en la ventilación. ¿Se acuerdan del gráfico que les estoy hablando? ¿Saben de cuál les estoy hablando? O buscamos el gráfico. All right, Daniel dice que sí. Excelente. Entonces, hace sentido. Entonces, cuando ustedes están estudiando esto, no es nada más que se lo memoricen, ustedes ya lo entienden. That's awesome. ¿Ok? Entonces, un aumento en la ventilación, ¿qué nos va a llevar? A un aumento en el PO2 y una disminución en el PCO2. ¿Ok? Y tanto el aumento en la PO2 como la disminución en la PCO2, que es al final lo que ocurre cuando hay un cambio en la ventilación, sea por profundidad o sea por frecuencia, va a haber una retroalimentación negativa y se va a parar lo que es todo este mecanismo. ¿Ok? Pero también vean que está lo que es el PO2 menor a 60 milímetros de mercurio, que está mandando aferencias a estas neuronas sensitivas. Pero en general, ¿a qué es más sensible y qué va a ser lo que se monitorea más de cerca y va realmente a influir los mayores cambios? Va a ser lo que es el CO2, los niveles de CO2. Entonces hay una serie de experimentos donde básicamente fijan lo que es las presiones alveolares las presiones parciales de CO2 y de oxígeno en sangre, ¿okay? De una o la otra, y hacen una variación en la otra variable. Y en estos experimentos se nota que es realmente mucho mayor. Entonces, en general, es mucho más sensible al PCO2 en el plasma, ¿ok? Entonces, esta sería la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con eso? Profe, permiso, ¿puedo volver a repetir eso último que digo? Es que no, se me quedó pegado. Sí, ok. Entonces, lo que es, al final tenemos lo que son los quimiorreceptores centrales y los periféricos, pero ¿cuál es como el que es el que manda, el que es más sensible? Va a ser a los niveles de PCO2, ¿ok? Vean que lo que es el PO2 está estimulando los quimiorreceptores periféricos si es una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Y eso es bastante más bajo de lo que usualmente está a nivel de sangre arterial, que sabemos es más cercano a 100. Entonces, vean qué montón tiene que bajar el PO2 arterial para estimular estos quimiorreceptores periféricos. Los cambios en el PCO2 no tienen que ser tan marcados para que se estimulen los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores centrales, entonces, van a mandar las aferencias. Pero si tenemos las dos, realmente igual va a ser el CO2 el que va a predominar, la presión parcial de CO2, ¿ok? En sangre arterial. ¿Se escuchó bien? ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias, profe. Súper, con gusto. Entonces, cuando hablamos del control de la respiración, sabemos que es este ciclo de inspiración y expiración, sabemos que hay influencias de los centros superiores. Yo puedo decir, no voy a sostener mi respiración. Los chiquitos que hacen berrinches y dicen que no, que se sostienen la respiración. Eventualmente todos estos otros mecanismos
van a hacer que el chiquito empiece a respirar aunque él no quiera. ¿Ok? Entonces no pueden hacer el berrinche de esa forma. Pero también hay otras influencias, no solo los reflejos de los quimiorreceptores arteriales y los quimiorreceptores centrales, sino que también hay reflejos que están viniendo de los mismos pulmones, de lo que son las vías aéreas, de lo que es el sistema cardiovascular e incluso de lo que son los músculos y lo que son las articulaciones y lo que es la piel. Entonces, toda esta información se va a integrar y hay diferentes reflejos con diferentes nombres. Por ejemplo, hay uno que ocurre cuando se da un aumento del volumen torácico, como por ejemplo cuando nosotros estamos entubados, tenemos un paciente intubado y se da demasiado volumen. Entonces esto va a causar un cese en la inspiración. Entonces son diferentes reflejos que tienen un efecto sobre el ciclo ventilatorio de inspiración o expiración. Y son los que vemos acá. Entonces, el que me estaba refiriendo es el de Hering-Breuer. Entonces, son receptores que van a, que lo que son receptores de estiramiento que se encuentran en el músculo de las vías aéreas grandes o pequeñas. Y ven que tiene su propia aferencia y que al final lo que va a hacer es detener la respiración. También hay otros, por ejemplo, cuando se pone la cara en agua fría, que se conoce como el reflejo de buceo. Entonces hay receptores a nivel de la mucosa y de la boca que van a tener una vía aferente por el nervio trigémino y van a llevar incluso a una apnea respiratoria, ¿ok? Y va a afectar también lo que es la parte del sistema cardiovascular, causando una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué de los dos sistemas? Acuérdense que están demasiado cerca esos dos, entonces cambios en uno pueden influir también cambios en otros. ¿Ok? Lo que es, por ejemplo, la tos, eso es un reflejo. ¿Ok? Hay receptores en las vías aéreas superiores y en el árbol traqueobronquial que al estar expuesto a o a humo irritante, sea cigarro, sea lo que es de polución, entonces se inducen estos reflejos que pueden incluso tener una broncoconstricción, ¿ok? Entonces son diferentes que también están influyendo en lo que es la respiración. Y esta tabla es importante que manejen, digamos, los diferentes mecanismos y los efectos que tienen, ¿ok? ¿Cuál otro vamos a ver acá? Vean aquí que están también los reflejos que son los de los niveles de PaO2 y los niveles de pH, que son los quimiorreceptores arteriales. ¿Okay? Entonces ahí vemos lo del glosofaringeo, lo del vago, y sabemos que va a causar al final una hipernea, porque necesitamos sacar ese CO2 y meter más oxígeno. ¿Ok? Y vean qué interesante de acá, que hay diferentes, digamos, lo que es el estiramiento de músculos y tendones, los receptores, los órganos tendinosos, los usos musculares, hay una serie de diferentes vías aferentes, pero van a afectar la respiración y va a aumentar lo que es la ventilación. Y esto hace sentido. Si yo estoy haciendo ejercicio, porque estoy utilizando más mis articulaciones. Entonces, que esto sea un estímulo para aumentar la ventilación, porque está aumentando la demanda metabólica. ¿Ok? También, por ejemplo, cuando tenemos un dolor somático, los receptores de dolor también van a enviar vías aferentes y esto va a tener un efecto sobre la respiración de nuestros pacientes. Un paciente con dolor va a tener posiblemente una taquipnea, una hipernemia. ¿Okay? Entonces, no es solo los niveles de PO2, no es solo los niveles de PO2. Y esto es importante también porque si los pacientes tienen alguna alteración, por ejemplo, una PO2 o una PO2, podemos también pensar en alguno de estos mecanismos que están induciendo los cambios en la ventilación. ¿Ok? Y esta es la clase de hoy.
No les mentí cuando les dije que era cortita. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda, chicos? ¿Se podría repetir las últimas dos? Es que no vi si eran como el mismo reflejo para las últimas dos, del dolor somático y el estiramiento de músculos y tendones. Si los músculos y tendones, básicamente los receptores van a ser los usos musculares, los tendinosos, los propios receptores, y hay una serie de diferentes vías aferentes. Al final lo que vamos a tener es una hipernea, vamos a respirar más rápido. El dolor somático más bien son receptores de dolor, no tiene tanto sentido que sea como un uso muscular, sino que el dolor va a mandar igual una serie de aferencias que se van a integrar y pueden inducir lo que es una hipernea en el paciente. ¿Ok? Entonces, un paciente con dolor puede tener un cambio en el patrón respiratorio. ¿A ustedes les ha pasado? Uno se golpea y uno es como hasta hiperventila un poco. ¿Okay? Soy yo, eso de verdad pasa. ¿Ok? Entonces, ven que hay diferentes reflejos. Y esto es lo que nos está diciendo esto. Tenemos las influencias superiores, ese chiquito que quiere hacer un berrinche, ¿ok? Pero también tenemos lo que son los reflejos de los pulmones y también lo que son los reflejos de los quimiorreceptores, que al final van a afectar la ventilación porque se da una aferencia a los músculos de la respiración y esto es lo que ocurre, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Gracias. Con mucho gusto. Entonces, chicos, eso es nada